En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que eleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz ligados por este mismo Espíritu sabor en las dulzuras del bien y gozamos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches. ¿Se alcanzan a ver todos el tablero o no? Bueno, vamos a empezar con algo bien interesante. ¿Por qué es importante iniciar del Antiguo Testamento? Mire, ¿por qué es importante iniciar del Antiguo Testamento? Porque es importante, porque sí. No, mentiras, vamos a mostrar un fundamento. Demos ese fundamento a partir del Evangelio del domingo pasado. ¿Cuál era el Evangelio del domingo pasado? Lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Abramos el Evangelio de Lucas, tercer Evangelio. Ya hemos empezado a estudiar, ¿no es cierto? El orden, ¿sí o no? ¿Hicieron la tarea o no? Uy, no todos a la vez. Bueno, el único que está excusado es el doctor y Carolina, porque no vinieron. Ya visita tampoco vino. Eberto sí, mejor dicho, lleva un montón de tiempo que no venía. Oiga, ¿cuál es la tarea? Nosotros vamos a empezar a tomar cada 8 días, en ese lapso de tiempo, la Sagrada Escritura y vamos a ponernos a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta de los bloques que tiene. Entonces, empecemos haciendo primero una relación y ahorita la vamos a hacer. La Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. El primer bloque del Antiguo Testamento, ¿cuál es? El Pentateuco, ¿no es cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Listo? Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer bloque que encontramos? Evangelios. ¿Cómo dije que el Nuevo Testamento es Pentateuco? No. Evangelios. ¿Cuáles son? En orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Listo. Al menos aprendamos eso. Entonces vamos a estudiar un momentito el Evangelio del domingo pasado. Es Lucas, tercer Evangelio, Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Miren lo que va a hacer Lucas. Lucas es el único evangelista que nos habla de que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Pero Lucas tiene en mente algo, porque Lucas también conoce la Escritura. Lucas tiene en mente lo que Dios realizó por medio del profeta Elías. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 y siguientes. Tratemos de poner en estos dos textos para hacer el paralelo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. Miren lo interesante. Lucas tiene en mente este texto. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. Oiga, yo mirando a la gente y como que me hermano, ¿no es cierto? Eso como que es, o es que están más regados. Bueno, digamos, pues estamos regados, sí. Démonos bombo, denle bombo al Padre, ¿no es cierto? Bueno, está haciendo mucho frío. Listo. Está haciendo mucho frío. Miren cómo Lucas, que es un autor del Nuevo Testamento, parte del Antiguo Testamento, conoce este texto. ¿Y qué nos narra este texto? Nos narra que el Señor, es decir, Yahvé, por medio de Elías, resucitó al hijo de la viuda de Naín.
La viuda de Sarepta. Naín es Lucas, perdón. Sarepta. La viuda, hijo de la viuda de Sarepta, en territorio de Sidón, tierra de paganos. Hagamos la lectura de estos dos textos y verá que vamos a encontrar grandes paralelos, para que nos demos cuenta de que las cosas no aparecen en la Biblia pues porque sí, porque sí. No aparecen porque sí, aparecen es por algo. Empecemos por el orden, empecemos con el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. Mire lo que va a decir. Después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió: dame tu hijo. Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo: Yahvé, Dios mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo: Yahvé, Dios mío, que vuelva por favor el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías: ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. ¿Claro? Entonces, tenemos a Elías. Empecemos a hacer paralelos, empecemos a sacar elementos importantes. Primer elemento importante. Este texto nos habla de un muerto, y ese muerto es el hijo de la viuda. Yo ya expliqué todo esto, lo que concierne a una viuda. Es decir, la mujer se quedó sin nada, porque las viudas en el pueblo de Israel no contaban. Eran las más desprotegidas, las más desprovistas de todo, las más frágiles, porque las mujeres valían en relación a su esposo. El esposo era el que le daba el valor a su mujer. Gracias a Dios esto cambió. Bendito sea el Señor. Entonces, miren lo trágico. Era viuda, tenía su hijo, el hijo varón. Porque el que le daba valor después del esposo a la mamá era el hijo varón. El varón, la mujer, lo mismo que la mamá, por debajo, de vaqueada. Eso era en la antigüedad, gracias a Dios eso cambió. Pero ese hijo muere. No solamente se le murió el esposo, sino que también muere el hijo. La pobre viuda está sola, solita. ¿Qué hace la viuda? La viuda tiene la iniciativa de dirigirse a el profeta Elías. ¿No es cierto? Después, ¿qué hace Elías? Elías toma al niño, lo lleva a su habitación y Elías es osado, porque mire lo que le hace, la oración que le hace el Señor. ¿Es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Un tonito como de mucha confianza del profeta con el Señor, ¿no? Le habla así como durito. Elías le habla al Señor, clama al Señor, suplica a Yahvé, y Elías se tiende 3 veces sobre el cuerpo del niño. Que vuelva el respiro, que vuelva el alma sobre el cuerpo de este niño, te lo pido, Señor. Que vuelva el alma de este niño, te lo pido, Señor. 3 veces nos dice la Escritura. Elías se tendió 3 veces. Y a la tercera vez, el alma volvió al cuerpo del niño. ¿Y cómo termina?
termina con esta expresión. ¿Qué dice la viuda? Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios. La viuda reconoce en Elías que él es un hombre de Dios. Un hombre de Dios. ¿Listo? ¿Tenemos estas características? ¿Sí? Oiga, ¿ya se durmieron? Bueno, es solamente por decir, ¿no? ¿Voy muy rápido? Vayamos ahora y hagamos el paralelo con el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Miren las similitudes que vamos a encontrar. ¿Qué dice? Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Empecemos a hacer paralelos. Primero, el Evangelio de Lucas también nos narra que hay un muerto. ¿Y quién es ese muerto? El hijo de otra viuda, la viuda de Naín. Naín en hebreo significa amable, de la ciudad amable, en donde Dios va a hacer misericordia. ¿Qué sucede después? En la primera lectura del libro de los Reyes se nos dice que la viuda va y le dice a Elías. La viuda tiene la iniciativa de acercarse a Elías, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan? En cambio, en el Evangelio de Lucas, la viuda no tiene la iniciativa. El que tiene la iniciativa, ¿quién es? Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús iba llegando con sus discípulos y una caravana iba saliendo de la ciudad. Se encontraron allí en la puerta. ¿Pero qué hace el Señor? Miren la actitud. El Señor ve a la viuda, siente compasión. Sentir compasión no es una traducción fidedigna, porque el verbo es plagmizomai en griego, que significa se le mueven las entrañas de amor. Eso significa, se le mueven las entrañas de misericordia. Y el Señor es el que se le acerca a la viuda, la ve. El ver en Sagrada Escritura significa Dios que penetra hasta lo más íntimo del ser humano. No ve solamente la parte externa, sino que ve todo, absolutamente todo. Jesús es el que tiene la iniciativa y le dice a la viuda: no llores. No llores. ¿Listo? Después, Jesús se acerca al féretro. Los que llevaban al muchacho se pararon. ¿Y qué le dice Jesús? Joven, a ti te digo, levántate. Miren, aquí hay una cosa bien interesante. Otra vez Jesús es el que tiene la iniciativa. Si hacemos el paralelo, Elías, ¿qué hace? Elías se llevó al muchachito a la habitación y suplicó 3 veces al Señor, y 3 veces se tendió. Jesús, en cambio, no. Ni siquiera ahora. Jesús realiza inmediatamente el milagro. Le dirige la palabra. ¿Sí ven? Joven, a ti te digo, levántate. Y aquí hay un dato muy interesante del Evangelio que nosotros muchas veces pasamos.
nos dice el texto? Oiga, curioso, cuando el muchacho está muerto, Jesús le dice: joven, a ti te digo, levántate. El muchacho se levanta y miren lo que va a decir el autor: y el muerto se levantó. No dice y el joven se levantó, dice y el muerto se levantó, se incorporó. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí que estaba muerto, pero ¿cómo? Vuelve a la vida, sí, pero ¿qué más? Que eso sirve para cualquiera de nosotros. Bien, visita. Dice, cuando dice y el muerto se levantó, nos quiere decir, miren, pongamos cuidado. Jesús le dirigió la palabra: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se levantó. Nos está diciendo que Jesús tiene el poder sobre la muerte. Tiene el poder sobre la muerte. Por eso el muerto se levantó. ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? ¿Sí ven el calco y el paralelo que podemos hacer? Don Gerardo, dime. En el primer caso hay un milagro, ¿cierto? Sí. En el segundo caso hay un prodigio, ¿cierto? Un signo, sí. Un signo del Señor. Elías no hizo un milagro. No. Elías lo que hace es clamar. El que hace el milagro es el Señor. ¿Sí? O sea, Elías es instrumento. Aquí el que hace el milagro es Jesús. ¿Sí? Entonces aquí claramente el Evangelio según San Lucas o San Lucas nos está diciendo claramente que Jesús es Dios, porque el único que tiene el poder de resucitar muertos es Dios, de devolver la vida es Dios. Nos lo está diciendo claramente, nos lo está diciendo de manera explícita o implícita. Implícita. Porque no va a decir, no, es que Jesús es Dios, ahí no lo dice literalmente, pero lo está diciendo implícitamente. ¿Listo? Elías 3 veces ora, 3 veces se tira. Jesús no, lo único que hace es acercarse, le dirige la palabra, el muchacho se levanta. Y miren lo interesante, y Jesús se lo da a la mamá. Se lo devuelve, le da la vida para que este muchacho que antiguamente estaba muerto, es decir, se había roto esa comunicación con su mamá y con las personas que estaban a su alrededor, vuelve a la vida para reintegrar, para volver a ese lazo de comunión, de comunicación y de diálogo. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Ustedes van a decir, ay padre, pero ¿cómo así? Entonces cuando uno se muere, entonces, ojo. Aquí Jesús todavía no había padecido, no había muerto, no había resucitado. Por eso la muerte en la antigüedad tenía el poder de separar al hombre de la comunión con Dios. Después de que Jesús padece, muere y resucita, ahora la muerte no tiene ese poder. ¿Listo? ¿Listo? Y terminemos. Miren lo que dice. La mujer llega y dice, después de que, aquí en la primera lectura, después de que vuelve y Elías le entrega al niño, la viuda llega y dice, oh, ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que lo que tú dices es verdad. Ahora aquí, cuando ven esta acción, ya no es la viuda, sino que es todo el pueblo el que va a decir. Miren lo que va a decir el pueblo. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y miren lo que continúa. Dios ha visitado a su pueblo. Lo dice claramente, Dios ha visitado a su pueblo. Aquí decían, ahora sé que tú eres un profeta, un hombre de Dios, y que la verdad está en tu boca. El pueblo que dice, se ha levantado entre nosotros un gran profeta. Pero inmediatamente, no es solamente un profeta, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sí ven el paralelo? ¿Lo interesante o no? Bueno. Oiga, las lecturas no aparecen porque sí.
En la liturgia no aparecen porque sí, tienen toda una razón de ser. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el reto ahora? El reto ahora es que nosotros tengamos la capacidad de cada vez que vayamos a la Eucaristía Dominical poner atención. Primera lectura, Salmo, segunda lectura y el Evangelio, para tratar de descubrir cuál es el hilo conductor de estas lecturas. ¿Listo? Bueno, dime. Lo que pasa es que, ¿qué sucedía en la antigüedad? Por más bueno que fuera el hombre antes de que Jesús se encarnara, por más bueno que fuera el hombre, no podía acceder al cielo. Estaba en el Sheol, que era el lugar de los muertos, y ya lo había explicado. El Sheol, lo que después llamamos infierno. ¿Qué sucedió? Ellos empezaron a darse cuenta que el infierno, o sea, era el lugar o el estado en donde iban a residir todos los muertos, ¿no es cierto? Entonces, cuando entra la cultura griega, ellos empiezan a decir, no, pero es que no pueden estar todos en el mismo lugar. Entonces ellos empezaron a hablar de un Sheol, de un lugar o de un estado en donde estaban todos los muertos, pero había una división. Ellos se imaginaban el Sheol como una gran casa, una mansión, en donde los que estaban en el primer lugar eran los malos, re malos, como dice el texto, es malo. Y en la segunda planta estaban los buenos, pero estaban en el mismo lugar. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús viene, se encarna, padece y muere, por eso llega y dice el credo, descendió a los infiernos, descendió a ese lugar de los muertos, en donde estaban los justos, y los lleva a la presencia de su Padre. ¿Listo? Pero hay que tener atención cuando dice descendió a los infiernos. No quiere decir que descendió a ese lugar o a ese estado en donde está ese ser con cacho y cola, no. Descendió el Sheol al segundo lugar, donde estaban los justos, esperando la redención. Porque si Jesús hubiera descendido al primer lugar, en donde están los malos, y en donde está Satanás, Lucifer, el diablo, como se llame, el diablo no existiría, el infierno no existiría. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Ojo. Cuando se nos habla aquí de la muerte, ¿qué sucede? La muerte en ese entonces tenía el poder de separar al hombre de su Dios. El hombre no podía acceder, por más bueno que fuera, no podía acceder al cielo. En cambio, cuando Jesús muere, abre las puertas del cielo para que los justos puedan ascender, para que los justos puedan estar allá. ¿Claro? Bueno, listo. Por eso nosotros decimos, perdón, Nancy, que el primer resucitado es Jesús. El primero. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claro? El primer resucitado de Jesús. ¿Cómo? Sí, por eso, pero el primer resucitado de Jesús, porque Él abre las puertas para el hombre. ¿Listo? Del cielo. Padre, por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, bueno, el deseo de la viuda eso, volvieron a morir. Claro, eso es una resurrección, es decir, una vuelta a la vida temporal. Exacto, pero vuelven a morir. Porque aquí viene la diferencia entre resurrección, entre la vida, bios y zoe. Bios es la vida natural y zoe en griego es la vida eterna, la vida en Dios. ¿Listo? También se puede decir que el Señor bajó a los infiernos porque se sintió como desamparado del Padre Dios. No. Él baja ¿a qué? A rescatar a estos, a llevarlos. Eso lo dice en la primera carta de Pedro. Y por eso los conduce, por eso es el pastor, los conduce al cielo. ¿Listo? ¿Listo? Benja. Padre. Estábamos haciendo un paralelo del Evangelio para descubrir qué importante es arrancar siempre desde el Antiguo Testamento. Y decíamos, doña Constanza, Adriana y Dayana, que el autor del Nuevo Testamento, Lucas, tiene muy presente este texto.
para mostrarnos una gran verdad, que Jesús verdaderamente es Dios. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, a lo que vinimos vamos. ¿Quedó claro? Bueno. ¿Habían leído el Evangelio de esa manera? Ah, bueno. Y eso ya lo decíamos. Bueno, no todos los textos, algunos, no todos. Por lo menos cuando el evangelista Juan dice que Jesús el mismo día ha resucitado e insufló sobre los apóstoles el Espíritu Santo, está haciendo un texto, un paralelo claro a Génesis 2:7, cuando Yahvé, el Señor, insufló en las narices del hombre aliento de vida. ¿Listo? Nos está diciendo verdaderamente que Jesús es Dios. ¿Claro? Padre, Señor. O sea que, por ejemplo, Moisés, cuando él murió, él también estuvo, hablemos en ese proceso, porque Jesús no había... Todos los justos estaban esperando la redención, todos los justos. Miren, aquí cuando yo explicaba el libro del Deuteronomio, vayamos un momentito a Deuteronomio antes de arrancar, en la muerte de Moisés. Deuteronomio, el primer testamento, Antiguo Testamento, primer bloque, el último libro, Deuteronomio, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 5. Aquí nos va a hablar de la muerte de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Mire lo que va a decir. Aquí hay algo bien interesante. Yo eso ya lo había explicado, pero vuelvo y lo explico. Dice la traducción, el texto en español llega y dice: allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Le enterró en el valle en el país de Moab, frente a Beth Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Vayamos al texto hebreo, que es bien interesante. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5. Capítulo 34, versículo 5. Y nos dice: Vayamás Shan Moshe Eber Adonai Ve'eretz Moab al Pi Adonai. Dice: allí murió Moisés, siervo del Señor, enfrente de Moab. Y aquí dice el texto hebreo: al Pi Adonai. Nos dice: allí murió Moisés, siervo del Señor, siervo de Yahvé, al frente o en la tierra, de Moab. Y dice: al Pi Adonai. Al Pi Adonai significa en la boca de Yahvé. En la boca de Yahvé. Cambia la traducción, porque aquí por lo menos no nos dice, la traducción en español no nos dice eso. Versículo 5: allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. La traducción dice como había dispuesto Yahvé, pero el texto griego, el texto hebreo, dice esto: al Pi Adonai, sobre la boca, Pi, boca de
la boca del Señor. Imaginemos la escena. Muere sobre la boca del Señor. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el que siempre predicó la palabra del Señor. Está muriendo. El Señor baja y le pone su boca. Es lo que llaman los estudiosos, rabinos y los exégetas. Los que son verdaderos exégetas, no cualquier calabazo de por ahí. Y le dicen el beso eterno de Dios con Moisés. El beso eterno. El texto de Hebreo nos dice, muere en la boca. Es decir, Dios le da ese beso. Morir en la boca. Rico. Cuando uno se da un beso con alguien, se está transmitiendo, se está comunicando el amor. ¿O no? ¿O será que nos hemos acostumbrado al piquito de beso? Bueno, pensamos que sí, ¿no? Se está transmitiendo el amor, se está comunicando el amor. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Que el Señor recibe su último aliento, el aliento de Moisés en su boca. El beso de Dios. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno. Dime. Iglesia, digamos, no hay una traducción que sea igual siempre. O sea, porque yo veo que, y ahora veo con más claridad, o sea, yo comparo las Biblias y palabras distintas que dicen no significa nada, las cambian un poquito y un poquito se van cambiando hasta que cambian demasiado. Sí. Por ejemplo, este caso es un cambio bastante grande. Ajá. Porque no hay una unidad. O sea, ¿qué es lo que sucede? Traducir es lo más difícil. Yo tenía un profesor de latín que me decía, traducir es transgredir, porque muchas veces el autor puede traducir a su antojo. Por eso encontramos tantas traducciones. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia? La Iglesia ha tratado de mandar y de capacitar personas que conozcan el contexto judío, que conozcan la lengua para poder traducir de la mejor manera. Pero es que en algunos momentos, si nosotros traducimos al castellano una frase en griego o en hebreo, no nos dice nada. Entonces se tiene que acomodar. Les pongo un solo ejemplo. Nosotros en Mateo 28:19 llega y dice el texto, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en, dice, aparece la preposición en, eso aparece en español, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en griego no aparece esa preposición en. El texto griego llega y dice, parautentes, baratizontes, taekne, eistonoma, tu patros kai tuyo, kai tu agio, neumatos, amén. Y dice, eis. Mire, por eso traducir es tan difícil, pero por eso tratamos de hacer el esfuerzo. Mire lo que dice. En español nosotros decimos, en, ¿no es cierto? Oiga, ¿ya se durmieron? Hacen solo uno preparando, matándose aquí, usted dormido. Uy, no, qué pereza. Mire, en español dice en español, Mateo 28:19, si quiere vayan, Mateo 28:19. Llega y dice el texto en español, Jesús le dijo a sus discípulos, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y está bien,
El texto griego Yevi dice, parautentes, paine, baptizontes, eis, tónoma, ónoma, tu patros, kai, tu, uiu, kai, agiu, neumatos. Pero miren, aparece esa preposición eis. Nosotros traducimos esta preposición eis con en español. Pero literalmente eis no significa en, eis significa hacia. Eis es una preposición direccional que indica una dirección. Y al ser una preposición direccional, indica movimiento. Por ejemplo, yo estoy en Pitalito, pero mañana voy a donde están los garzonientos, es decir, a Garzón. Voy a Garzón. Garzonientos, ¿no es cierto, Benjamín? ¿Sí está bien? Sí, está bien. Ah, bueno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay un desplazamiento. De un punto A, yo me desplazo a un punto B. Y de un punto B, me desplazo a otro punto. Eso significa hacia, implica movimiento, implica dirección. En cambio, la preposición en es una preposición estática que indica un lugar. No hay movimiento. Yo estoy en Pitalito, en la ciudad de Pitalito. Yo estoy en el salón. Y dentro del salón estoy sentado en la silla. ¿Sí ven? No hay movimiento. Pero miren lo grandioso. Si nosotros tradujéramos literalmente, tendría que decir, y entonces Jesús dijo, id y hacer discípulos, bautizándolos hacia, o el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. O cambiémoslo por la otra, hacia el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién entiende eso? No tiene sentido. Pero miren, aquí es lo grandioso del idioma. Hacia, eis. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que cuando el hombre recibe el bautismo, el hombre, estoy hablando del niño, ¿qué es lo que sucede? Esa criatura se desplaza de un punto A un punto B. Se desplaza de una vida de pecado a la comunión ¿con quién? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es lo que lo desplaza a uno, lo hace mover de un punto A un punto B. Lo mete, lo adentra, lo injerta en la vida divina. Si al menos esta preposición la conocieran nuestros hermanos que se llaman cristianos, yo creo que dejarían tanta estupidez de esperar a cumplir 30 años para bautizarse. Por eso es que yo digo, yo vuelvo y repito, que respeten, por favor. Yo lo decía el domingo en la Eucaristía, descubrieron que el agua mojada moja. Descubrieron que el agua caliente quema. Uy, no, pues qué gran novedad. Pero eso es culpa de nosotros, padre. Sí, es culpa de nosotros. En realidad yo oía un comentario en estos días que me pareció interesantísimo. La gran parte de los hermanos separados, son los padres. ¿Por qué? Porque a nosotros nos bautizaron, nos enseñaron, y nos dijeron que son católicos y ya quedaron aislados. Entonces que la gente empezó a crecer y empezaron a salir otras cosas y cualquier cosa ocurre porque nosotros nunca nos evangelizaron. O sea, la cuestión no es ni culpa de nosotros. No es ni culpa de nosotros.
yo lo decía y era mucho más enfático, es culpa de nosotros los curas. Espera un momento, porque nosotros no hablamos de la palabra. Y yo lo decía el sábado pasado, nosotros en la predicación, yo lo decía el miércoles pasado también, parece que sí. Nosotros en la predicación hablamos de moral, hablamos de sociología, hablamos de política, y somos politiqueros y baratos, ni caros, somos hasta baratos. Y lo último que hacemos es hablar de la palabra. No, pero qué tema tan importante es que usted acaba de explicar. Y entonces, o sea, no es ni culpa de nosotros. ¿Sí? Entonces, claro, ellos no saben y entonces empiezan a decir un montón de cosas. Y también es negligencia en cierta manera de nosotros porque no leemos la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra como si fuera un libro ahí, Salmo de Protección, el 91, y de ahí no pasa. Y abierto. Es que si no leemos la palabra, ¿para qué vamos a leer el catecismo? Padre, estamos preparado hoy que por qué la Iglesia Católica nunca hablaba del diezmo. Sí, por eso la gente que se va para otra parte. Sí, existe el diezmo, claro, se habla del diezmo. Pero mire, es decir, ¿cuál es el sentido? El diezmo es enseñar a la gente a que se debe aportar la 10ª parte de lo que gana. Pero miren, hay una cosa, yo no puedo hablar de diezmo cuando hay una persona que vive en condiciones precarias y decirles que usted me tiene que dar la 10ª parte. ¿Usted cree que al Señor le gusta eso? El diezmo aparece en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Para eso aparece el diezmo. Que yo le participo al Señor, pero es que ahora se ha convertido en un negocio. Se ha convertido en un negocio y eso es lo triste. Escuchaba de una muy buena fuente que me decía lo siguiente: padre, en tal secta un señor estaba colgadísimo con el diezmo. ¿Y qué hizo el pastor? El pastor le dijo: yo le presto la plata, pero al 10% para que me pague el diezmo. Y la persona, claro, cogió esa plata, se la devolvió y le quedó viendo esa plata y más el 10%. O sea, qué gran negocio. O sea, por eso yo vuelvo y repito, ¿será que eso le agrada a Dios? Mire, yo lo explicaba hace 8 días, el encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec. Mire, vayamos un momentico, recordemos esto, ¿vale? Vale. Perdón que no vamos a arrancar, pero yo les prometo que arranco hoy. La ventaja del evangelio es que reciben televisor. Miren, capítulo 14, versículo 17 al 20. ¿Esto quedó claro? Entonces, para terminar esa pregunta que tú me hacías, no es fácil traducir. Y si vamos a traducir literalmente no vamos a entender. Hubo un intento, y miren lo interesante, un intento dentro del mismo pueblo judío de traducir la Sagrada Escritura del hebreo al griego y traducirla literalmente. Eso se llamó la traducción del Áquila. Y cuando la tradujo literalmente del hebreo al griego, la leían y no entendieron. Literalmente, y no entendieron. Para que no pase lo que me dijo un hermanito que fue a mi casa que quería evangelizarme. Y llegó y me dijo, es que ustedes sacamos cartel y es que ya están unos libritos. Entonces, no, lo que pasa es que esta es una Biblia actualizada. ¿Y era una persona de dónde? No, porque llegué y me dicen que un hermanito que me fue a evangelizar, ¿era de una parroquia? ¿Era protestante? Ah, es que aquí hay una diferencia. Y espera, eso ya lo expliqué, y en esa catequesis seguramente tú no estuviste. Es donde viene la diferencia de los cánones. ¿Por qué? Porque los protestantes tienen menos libros en el Antiguo Testamento.
era la que yo tengo, me falta el sentido. Y me dijo, no, es que esta es una Biblia actualizada. No, pues actualizar que le quitan los libros. No, No es actualizada y no amputada, que es diferente. ¿Cómo va a actualizar usted el Quijote de la Mancha? ¿Pide otro libro? Ajá. Esa no es la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora la iglesia? Miren, la iglesia nosotros muchas veces desconocemos las grandes novedades porque no estamos al corriente, porque no leemos o porque no escuchamos, no vemos los canales católicos. Cuando yo estuve en Roma, se estuvo trabajando en la TOF, que es la nueva traducción ecuménica de la Biblia en francés, y lo estaban actualizando. Pero en lengua castellana, la Biblia que yo recomiendo es Jerusalén, que es mucho más fidedigna. Claro, se le escapan algunas cosas, pero la más fidedigna a los originales, a los manuscritos, es la Biblia de Jerusalén. ¿Listo? Perdón, aquí abro un paréntesis. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta Biblia tiene muchos términos científicos. Entonces, por eso es que las conferencias, por ejemplo, la iglesia latinoamericana, más bien de Jerusalén, tiene Biblia de América o Biblia latinoamericana. Y por ese afán de traducir y sobre todo de adaptar los términos, bajamos hasta machetear los mismos términos. Por lo menos yo leí, me parece que fue en la Biblia latinoamericana, en una nueva traducción, que entonces no lleves ni sandalia, lo dice el texto de Jerusalén. Ella dice, no lleves ni zapatos. O sea, querer abajar tanto. Entonces, claro, lo leen y dice, uy, tenían botas, así como las que yo tengo, bonitas, ¿no es cierto? No, esa no, bravo, estaban Vélez. Entonces se baja tanto que terminamos más perdidos que dan el Día de la Madre, así más o menos. Bueno, sí. Por ejemplo, en esta Biblia, de todo lo que usted me habla, esto no nos habla como el Padre se está explicando allá, porque por ejemplo dice, vayan y hagan discípulos de entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Consagrándolos. No nos habla de quién. Pero eso es... ¿Qué traducción es esa, perdón? América Latina. ¿Sí ven? Entonces, pero bueno, al menos tenemos Biblia, ¿no? Al menos tenemos Biblia. Entonces yo vuelvo y le repito, lo mejor es Jerusalén. ¿Listo? Jerusalén. Este último ejemplo y empezamos con lo que tenía presupuestado para hoy. Esa Biblia que es muy difícil para uno, para la capacidad intelectual de uno entenderla. Ese es el problema, sí señor. La que trae zapatos. Por lo menos, hay una traducción que fue aceptada hace muchos años, que es la Biblia de Dios habla hoy. Es una Biblia con una traducción no mala, pésima. No es mala, es pésima. ¿Por qué? Porque esta Biblia la sacaron en unión con los hermanos protestantes. Por eso cuando nosotros empezamos a estudiar, allá la ventaja es que no nos piden ni Biblia en español, ni en italiano, ni nada. Cómprenla de una vez en griego y en hebreo. Vamos al original. ¿Listo? Al original. ¿Ah? ¿Listo? Por eso, si hay una persona que dice que estudia la Sagrada Escritura, que ha estudiado la Sagrada Escritura, en su biblioteca no puede faltar la Biblia en hebreo y la Biblia en griego, no puede faltar. Que yo tengo otras Biblias, las tengo en castellano, la tengo en latín, la tengo, ¿qué otra traducción? Inglés, me parece, francés, para verlas cómo se traducía, e italiano.
pero la fuente es esta, griego y hebreo. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Qué era lo que iba a decir? Estamos hablando un momentico del diezmo. Vamos a dar una pequeña alusión. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Yo recuerdo, lo voy a leer primero. ¿Cuál es el contexto? Se han llevado al sobrino de Abraham, lo han raptado otros reyes. Entonces Abraham moviliza toda la tropa, se moviliza completamente y rescata una vez más a su hermano, sobrino. Entonces aquí encontramos, o aquí vemos el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec. Y que dice, a su regreso, entonces espera un momento para tratar de entender ese texto. Cuando un rey ganaba, no solamente rescataba, sino que al derrocar al otro, le quitaba todos los tesoros, todo era para él. ¿Listo? Llega y dice, a su regreso, después de batir a Kedor Laomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham. Ahí todavía no se había hecho el cambio de Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª de todo. La 10ª de todo. Miren, interesante. Esa vez, eso hace 2 años, estaba con Maite y con Eusebio, que yo venía a dar curso bíblico aquí a Pitalito. Y estábamos ahí por la cuarta. Parqueamos el carro, comprar unas medicinas. Cuando esa noche estábamos escuchando, cuando ¡pum!, apareció en la frecuencia una persona que estaba leyendo ese texto, era un pastor protestante. Y empezó a hablar del encuentro de Melquisedec con Abraham, Abraham con Melquisedec, y es que se encontraron, y dele, sí, ya se encontró, siga. Y llegué y decía, pero lo más importante de este texto es que Abraham le dio la 10ª parte de todo. Por eso tú, hermano que me estás escuchando, abre los oídos de la mente y del corazón y tienes que pagar la 10ª parte. Ahí subió la voz, así como yo lo estaba haciendo. Y qué pesar, porque este texto es precioso. Yo lo explicaba hace 8 días. Se fijaron en lo último. En lo último. Y entonces, claro, como ahí dice que Abraham le dio la 10ª parte, pues entonces ustedes les venden esa idea y sea lo que sea, usted tiene que pagar la 10ª parte. Así es sencillo. Abraham y Melquisedec, ya lo explicaba la vez pasada. Ahí lo central es el encuentro de Melquisedec, que sale a encontrar a Abraham. ¿Qué significa Melquisedec? Mel es rey. Mel. ¿Sí? Pero para las personas que de pronto son bendecidas y tienen la posibilidad de demás, claro, o sea, es que se está hablando del diezmo y ahorita por lo menos en las comunidades del proceso, en todos los grupos se diezma, pero no es una camisa de fuerza, porque es que tenemos que ser conscientes, soy yo, o sea, se da la catequesis sobre el diezmo. O sea, tú tienes que ser muy consciente de lo que tú ganas, entonces diezmas. Pero si una persona no gana nada, si vive en una situación precaria, ¿sí? Dígame, sí. Pero entonces sí me entendieron. Mira, entonces, antes de seguir, sí, perdón. Melquisedec significa rey de justicia. En el nombre dice Melquisedec, Malcolm Sadik. Rey, Sadik significa justicia. Y después llega y dice, pero era Melquisedec, rey de Salem. Salem viene del texto hebreo Shalom, que significa paz.
No solamente es el Rey de la justicia, sino también el Rey de la paz. Es una figura del encuentro de Cristo con la humanidad. ¿Por qué? Porque no solamente era rey, era sacerdote del Dios Altísimo. Y tan curioso, ofreció pan y vino. Y luego bendice a Abraham. Y aquí viene la bendición en esas dos direcciones. El hombre que bendice a Dios y Dios que bendice al hombre. ¿Sí? Entonces, ya después de ese acto de bendición, miren lo interesante, ya después de ese acto de bendición, el hombre es consciente y por eso da la 10ª parte. Pero todo radica en la bendición que el hombre recibe de Dios. ¿Sí ve cómo podemos interpretar como se nos da la gana la palabra de Dios? ¿Sí ven? La podemos poner a nuestro acomodo, así de sencillo. Y podemos hacer decir cosas a la palabra de Dios que la palabra no dice. ¿Quedó claro? Por eso Padre no tantas estas religiosas que hay, son tantas que cada uno coge ese pedacito y la va dando. Exacto. Es un negocio, porque por lo menos en la tierra nosotros cultiva la panela, en Islo. Y allá yo me ponía a darme cuenta que el diezmo, por lo menos si usted muele 40 bultitos de panela, tiene que ir a regalar 4 al pastor. Y si la panela no le da pan ni para eso, entonces no te van a dar ni lucas. Y es que tiene, ya. Exacto, o sea. O sea, ahí, miren, yo no voy a hablar mal del diezmo porque no se puede hablar mal del diezmo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es dar de lo que Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido, entonces yo lo comparto. ¿Y cuál es el objetivo del diezmo? En la Sagrada Escritura el objetivo del diezmo es primero para el levita. El levita era el sacerdote que no tenía tierra, que no trabajaba para atender a la gente. Para el levita, para la viuda, para el forastero y para el huérfano. ¿Listo? Es con ese sentido. ¿Quedó claro? ¿Cómo? Lo puede traer y aquí se reparte. ¿Sí? Para las obras. Miren, hay una cosa muy interesante, que eso ustedes, o bueno, si alguien lo sabe, lo sabe. Muchas de esas ofrendas y de ese diezmo, cuando hay una calamidad, una catástrofe, ¿quién es la primera que se mete la mano al trigo? La Iglesia Católica, encabezada por el Sumo Pontífice, que no le duele la mano, ¡pum!, mandó tanto, ¡pum! A mí me impresionó cuando fue lo del terremoto de Haití, que la primera en mandar ayuda fue la Iglesia, y no mandó 2 pesos, y lo mandó a Haití, un pueblo que no es ni siquiera cristiano, por amor al hombre, por ese amor a Dios y amor al hombre, lo envió. Miren lo bonito, uno de los actos heroicos, yo por eso amo entrañablemente a Benedicto, porque Benedicto es grande, que lastimosamente la cara no le ayuda, pero él es grande. Sí, porque como a él de una vez apenas le hicieron papa, de una vez lo dibujaron como ratón, los que hacen las caricaturas, que la carita no le ayudó, pero un hombre grande, un hombre noble, un hombre demasiado sencillo. Cuando hubo una calamidad en la iglesia rusa, que son ortodoxos, él de una vez mandó una ayuda al patriarca, lo llamó, y el patriarca le recibió esa ayuda. No eran 2 pesos, y eran ortodoxos, no son católicos, son ortodoxos, y los ayudó. Porque Benedicto tiene muy buenas relaciones con la iglesia ortodoxa, cosa que el beato Juan Pablo no tenía. En cambio Benedicto sí. ¿Listo? Cuando hay una calamidad, ¿ustedes escuchan de alguna secta o alguna cosa de esas que ayude? Pues yo no. Pero bueno, listo, sigamos. Perdón. Es que yo quería iniciar hoy, introducir el tema, pero... Padre, si por lo menos
diezme y uno me lo puede entregar al sacerdote en la manita del sacerdote sin necesidad de que la secretaria sepa que uno está diezmando. ¿También se vale? Sí, claro. Sino que, o sea, cuando uno diezma, ahí aparece un registro. Ahí aparece un registro para decir, tanto entró. ¿Por qué? Porque es que el diezmo que llega a la parroquia, una parte es mandado a la curia y de eso se saca para el seminario. Entonces se necesita llevar ese control. ¿Para qué? Para ser justos y en la contabilidad y mandar esa parte para la curia. Yo le mi padre que yo leí una partecita donde dice que el diezmo para uno ayudar al sacerdote para sus cositas. Por eso sí, por eso, y es que como el obispo también es sacerdote y los que están en el seminario también están formando. ¿Sí? Bueno, ¿listo? ¿Podemos empezar? Bueno, listo, empecemos primero. Listo. Dentro, oiga, pero está como habladorcito esta noche, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primer bloque. Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento hay un bloque que se llama Pentateuco. Pentateuco. Esa expresión Pentateuco es una expresión griega. Es una expresión griega. Penta. Teucos. ¿Qué significa Pentateucos? Significa 5 rollos. 5 rollos. O 5 libros. 5 rollos. ¿Listo? ¿Qué significa Pentateuco? 5 rollos o 5 libros. Si nosotros vamos al hebreo, Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura se llaman Torah. Torah. Si ponemos con el artículo sería Haftorah. Haftorah, la Torah. La Torah. ¿Qué significa la Torah? Nosotros muchas veces hemos traducido esto, la Torah, por ley. La ley. La ley. Pero, gracias. Pero no es solamente ley. Torah. Torah viene de un verbo hebreo que es yará. Yará. ¿Qué es yará? Así, yará. Yará significa instrucción. Entonces, cuando se nos habla de Torah, de estos 5 primeros libros, significa la instrucción de Dios para su pueblo. La instrucción de Dios para su pueblo. Dios instruye a su pueblo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, es que hay que hacer claridad en esto. Bueno, después del nombre, ahora sí pasemos a los nombres de los libros que corresponden al Pentateuco. Miren lo interesante. Los libros que corresponden al Pentateuco o a la Torah son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos estos nombres son nombres en griego. En griego. ¿Listo? ¿Listo? Todos esos son nombres en griego. Uno dice, no, lo que pasa es que en la Sagrada Escritura aparecen los libros porque sí.
Porquejí, Ponquejí. No, no aparece Ponquejí. Tienen una razón de ser. ¿Por qué el libro de Génesis está primero? ¿Por qué el libro del Éxodo está segundo? ¿Por qué el libro del Levítico está de tercero? ¿Por qué el libro de los Números está de cuarto? ¿Y por qué el libro del Deuteronomio está de quinto? Tiene una razón lógica. Pero antes de explicar esa razón, yo tengo que decir algo. En la Biblia hebrea, Génesis no se llama Génesis, se llama Bereshit. ¿Por qué? Porque en la Biblia hebrea el nombre del libro es la primera palabra que encontramos en hebreo. Y la primera palabra que encontramos es Bereshit, que significa en un principio. Bereshit. ¿Listo? Lo mismo del Éxodo, del Levítico, de Números y del Deuteronomio. Vamos a ver cuál es el nombre de Éxodo en hebreo. Ustedes van a decir, pero eso para qué nos sirve. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Bereshit. El libro del Éxodo, Exodus, que significa en griego salida, Veeles, Shemot. Estas son los descendientes, Shemot. Veeles, Shemot. ¿Qué significan? Estos son los descendientes o estos son los nombres. Por eso en hebreo, Shemot es el libro del Éxodo, porque se inicia. Vayamos a Éxodo capítulo 1, versículo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los israelitas. Veentes, Shemot. Estos son los nombres, son los descendientes. ¿Sí ven? Shemot significa nombres. ¿Vale? Vamos a ver ahora el libro del Levítico. ¿Cómo inicia? El Levítico dice: Yahvé llamó. Por eso, el tercer libro en hebreo no se va a llamar Levítico, sino que se va a llamar Vayizrah, que significa llamar. Vayizrah. Vayizrah. ¿Qué dice? Yahvé llamó. Vayizrah, que significa llamar. Vayizrah. Vayizrah. ¿Listo? ¿Qué significa llamar? El libro de los Números, ¿cómo se va a llamar en hebreo? Bamidbar. ¿Qué significa en el desierto? Y el Deuteronomio se va a llamar Ve'eleth Devarim. Devarim, que significa palabras. ¿Listo? Entonces, más fácil. Cuando ustedes quieren conocer el libro, ¿cómo se llama el libro en hebreo? Vayan al primer versículo de la Biblia. Bereshit, en un principio. Shemot, que significa nombres. Vayizrah, que significa el Señor llamó, porque así empieza diciendo el libro de Levítico. El libro de los Números empieza con Bamidbar, que significa en el desierto, y Devarim, que significa las palabras. ¿Lo comprobamos? Vayamos al libro de los Números. Yahvé habló a Moisés en el desierto.
¿Sí ven? Bamidbar. ¿En dónde? En el desierto. Vayamos ahora al libro de los números. ¿Cómo empieza? Estas son las palabras. Ve'elet had devarim. Ve'elet had devarim. Deuteronomio. Ve'elet had devarim asher Moshe el kol Yisrael. ¿Listo? Entonces, para que no se enreden con esto, vayan al primer versículo de cada uno de los libros. ¿Vale? Empezamos desde acá, para poder entender el Pentateuco. Ya con eso termino. ¿Cuál es el evento central? El evento central para el pueblo de Israel fue esto, el Éxodo, la salida del pueblo de Egipto. La salida de Egipto. Eso fue el evento central. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos empiezan a pensar, nosotros salimos de Egipto, pero antes de Egipto nosotros tenemos un origen. Nosotros estamos aquí, hemos salido, pero nosotros ¿de dónde venimos? De una raza. Entonces por eso es lo que marca el evento central. Y por eso ellos empiezan a reflexionar, si nosotros provenimos de una raza, ¿de cuál raza? Y entonces por eso aparece el libro del Génesis, tratando de explicar el origen del pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, Génesis nos va a hablar del origen del pueblo de Israel y nos va a hablar de dos elementos centrales. Nos va a hablar de la creación, esa creación con Adán, ese proyecto salvífico de Dios que se pierde, y después la nueva creación con Abraham. Abraham es la antítesis de Adán. ¿Por qué? Porque Dios confió en Adán, pero Adán pecó y todo ese proyecto salvífico se vino al suelo. En cambio, esa nueva creación se da en Abraham y ahorita lo vamos a explicar, ¿vale? El libro del Éxodo nos habla de la salida del pueblo, pero también nos habla de otro elemento central, la alianza. ¿En dónde fue esa alianza? En el Sinaí, cuando el pueblo recibe los mandamientos, cuando el pueblo recibe los mandatos. ¿Listo? Son esos dos eventos centrales. Por eso, el tercer libro que vamos a encontrar, el tercer libro, es decir, el siguiente libro después del Éxodo, es el libro del Levítico. ¿Por qué? Porque el libro del Levítico es aquel libro que nos va a explicar esto, la alianza del Sinaí. Por eso viene inmediatamente después del Éxodo, porque el libro del Levítico se detiene a explicar la alianza del Sinaí, es decir, nos va a explicar toda esa ley de santidad. Por eso el libro del Levítico, en el libro del Levítico aparecen los ritos, las ofrendas, los holocaustos, habla del sacerdocio, porque viene a explicar, o sea, cómo el pueblo va a encarnar esa alianza con el Señor. Por eso aparece el libro del Levítico. ¿Sí ven? ¿Sí ven la lógica? ¿De dónde venimos? Hemos sido, todo toca partirlo desde aquí, desde el Éxodo. Hemos sido liberados por Dios. Hemos hecho una alianza con Él. ¿Pero de dónde venimos? El origen, nuestra raza. Entonces, el hombre y después Abraham. ¿Sí ven? ¿Me estoy haciendo entender o no? Después, ¿por qué el tercer libro se llama Levítico? Porque él tiene el tercer lugar.
El Éxodo habla de la salida y de la alianza del pueblo con Dios en el Sinaí. El libro de Levítico trata de explicar en qué consiste esa alianza, toda esa ley de santidad. ¿Por qué el libro de los números? En hebreo se llama Bad Midbar, en el desierto. ¿Por qué? Miren, el libro del Éxodo nos dice que salieron de Egipto, ¿sí o no? Y estaban en el desierto. Estaban en el desierto. El libro del Levítico parece como ese paréntesis. Vamos a hablar de esa ley de santidad. ¿Qué hace el libro de los números? Retoma el tema del desierto. Vuelve a retomar el libro del Éxodo. Entonces vuelve a retomar el tema del desierto y lo explica muy bien, porque es en el desierto en donde el pueblo se descubre como hijo de Dios. Porque es en el desierto en donde el pueblo escucha la voz de su Señor. ¿Sí ven? Y es en el desierto en donde el pueblo sigue peregrino, sigue caminando hacia la tierra prometida. ¿Y por qué el libro del Deuteronomio es el quinto libro? Porque el libro del Deuteronomio hace énfasis en una cosa. Está hablando del desierto, pero va a hacer énfasis a las palabras de Moisés antes de morir y antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Es el gran discurso de Moisés. El libro del Deuteronomio es el gran discurso de Moisés en la estepa de Moab, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, a Canaán. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces no es que los libros aparecen ahí porque sí, tienen toda una lógica. Tienen toda una lógica. No aparecen ahí de gratis. Y léanlo. Lean todos los 5 libros y verán que se van a dar cuenta. Son las 9. Y voy a empezar a explicar el libro del Génesis, pero me paro aquí. Al menos quedamos con la introducción. ¿Listo? Tarea. Primero, antes de poner la tarea, ¿quiénes leyeron el libro del Génesis? ¿Todo? Listo. Se lo leyeron. Revisemos la tarea. Nancy, ¿qué dice el capítulo 12? ¿De qué habla? Bueno, listo. Corchada. No. Tarea. Para dentro de 15 días vamos a tener listo el libro del Éxodo. ¿Listo? Entonces, si no se han leído Génesis, van a empezar a leer Génesis, lo terminan e iniciamos con Éxodo. ¿Listo? Porque esa es la única manera de empezar a leer la Biblia. ¿Por qué dentro de 15 días? Porque dentro de 8 días no hay curso bíblico. ¿Por qué? Pues porque yo otra vez me voy a misión. Oiga, no me vayan a cansar. ¿Por qué? Porque es que la cuestión es eso, cuando los procesos son cortados, uno dice, ay, pero otra vez cada 15 días, no, qué pereza. Oiga, no me van a cansar, yo les pido el favor. Listo, ya eso a mí me dijo que tenía que ir, entonces toca ir. ¿Qué ibas a decir, don? Pues es que resulta que después de la lectura de los libros, pues resultaría más pedagógico que el sacerdote interrogara acerca de un punto. Ajá. Y no preguntar, por ejemplo, qué dice el capítulo tal, porque para uno me... No, eso era por molestar solamente. Eso era. Don Gerardo, tranquilo. Eso era solamente por molestar a Nelson. ¿Cómo? No. O sea, ¿cuál es el objetivo?
Yo dentro de 15 días voy a empezar explicando otra vez, como siempre, el Evangelio y arrancamos de una vez. ¿Listo? Sobre el libro. Voy a empezar con algunas puntadas. Pum, capítulo 1, pum, capítulo 2, pum, capítulo 3, pum, capítulo 4. Porque estos 4 capítulos, 4 primeros capítulos van muy unidos, van muy relacionados. Que yo ya no me voy a detener tanto, como lo dice en San Antonio, que duré todo un semestre hablando de 2 capítulos. Yo ahorita solamente pin, puntadas, porque es más general. Si ustedes quieren conocer mucho más a profundidad el libro del Génesis, compren el comentario que yo escribí. Así de sencillo. ¿Cómo? No, pero por eso, o sea, yo voy a dar algunas puntadas, más rápido, para poder pasar después al libro del Éxodo, el libro del Levítico. Terminar Génesis, plum, dar la introducción de los evangelios, arrancar con Mateo, cuando termine Mateo, plum, pasar al Éxodo. Yo creo que este año terminamos en ese paralelo, yendo de aquí para allá y allá para acá. ¿Listo? Entonces nos vemos dentro de 15 días. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,